confianza para diferencia de medias poblacionales 1 y 2. Media poblacional 1 menos media poblacional 2. Diferencia de medias muestrales 1 y 2, más menos z de alfa sobre 2 que multiplica a desviación estándar de la distribución, que en este caso es con referencia a la diferencia de medias muestrales 1 y 2. Es esta fórmula. ¿Ok? Y aquí nos quedamos en el problema. Entonces creo que ya habíamos visto parte del problema, pero lo voy a terminar, lo voy a comenzar de ver nuevamente, ya que pues les voy a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, si lo vuelvo a ver, pues les voy a hacer preguntas. Ok. El problema dice lo siguiente. En un esfuerzo por determinar si los hombres universitarios ven más tiempo la televisión que las mujeres universitarias, se usaron muestras aleatorias independientes de 50 hombres y 40 mujeres, registrándose el número de horas que cada estudiante dedicó a ver la televisión durante una semana específica. El resultado en horas fue como se muestra en la siguiente tabla. Hombres, 50 hombres, ¿verdad? La muestra. Media muestral de los hombres, 10.25. Este dato no viene en el problema, viene en la tabla, pero la tabla ya viene como dato. En el problema ya viene la tabla como dato. Entonces en la tabla te dice que hay una media muestral de 10.25 con esta muestra, ¿verdad? Con 50. Y una desviación estándar de la muestra de 50, de 5.2 en hombres. Y en mujeres tienes un tamaño de muestra de 40, media muestral de 8.5 y desviación estándar de la muestra de 4.8. Ok, esos son los datos. Te preguntan el problema, bueno, más bien te pide construir un intervalo con el 95% de confianza para diferencia de medias poblacionales 1 y 2 e interpretar el resultado. Ok, diferencia de medias muestrales 1 y 2 más menos el valor de z de alfa sobre 2 que multiplica a el valor de la desviación estándar de la distribución muestral entre las diferencias de medias muestrales 1 y 2. ¿Ok? Tienes que la diferencia de medias muestrales 1 y 2 sería 10.25 menos 8.5. ¿Ok? Esto te da a 1.75. Diferencia de medias muestrales 1 y 2 es igual a 1.75. Valor de 1 menos alfa al 100%, 95% de confianza. ¿Ok? Bueno, este ya te lo da como dato porque te dice el 95% de confianza. Quiere decir que es esto. Entonces el valor de alfa es el restante para llegar al 100, que es del 5%, es decir, el 0.05. Pero en este caso, como en este tipo de problemas se utiliza alfa entre 2, porque básicamente es la que vamos a aplicar para estos casos, como es alfa entre 2, en una curva de 2 colas, tienes el alfa repartida en 2, 0.025. Entonces, z de alfa sobre 2, 0.025. Para obtener, con esta fórmula aplicas y alfa lo divides entre 2 para que te dé 0.025. Ok. Z de alfa sobre 2 es igual a z de 0.025. Esto es igual a 1.96. De acuerdo a las tablas, es lo que nos da 1.96. Se las abro como quiera. Déjenme, voy a abrirle la tabla. Ok. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, tengo un valor de alfa de 0.025, alfa entre 2, ¿cuánto valdría el área bajo la curva para Z? La diferencia para llegar al 50, ¿no? En ambos casos, la diferencia para el 50 sería 0.475. Ahora con ese valor del área bajo la curva voy a encontrar este valor de 1.96. Aquí está.
Ya se los he explicado, pero lo vuelvo a explicar, no hay problema. Aquí está. 0.475. Aquí está. 1.9, 1.90, 91, 92, 93, 94, 95 es 1.96. Me voy para arriba. 1.90 y 1.96, aquí está. Ok. Bueno, creo que no hay preguntas de esto. Vamos a regresar a la clase. Entonces tengo el valor de z de alfa sobre 2 que vale 1.96. Z de 0.025 es igual a 1.96. Ya tengo esto. Perdón. Ya tengo ese valor. La diferencia de medias muestrales 1 y 2. Ya tengo el valor de z de alfa sobre 2. Falta obtener este, ¿no? Desviación estándar de la distribución. Ok. Entonces, por lo que el error estándar de la diferencia de medias muestrales 1 y 2 es desviación estándar de la distribución es igual a la raíz cuadrada de la desviación estándar 1 al cuadrado entre el tamaño de la muestra 1 más la desviación estándar 2 al cuadrado entre el tamaño de la muestra 2. Tengo una desviación estándar en los hombres de 5.2 y en las mujeres de 4.8. Entonces, en los hombres tengo un sigma 1 de 5.2 y un n de 50. Ok, entonces sería 5.2 al cuadrado entre 50. Más el de las mujeres, que es un sigma de 4.8, división estándar, y un n de tamaño de muestra de 40 en las mujeres. Entonces 4.8 al cuadrado entre 40. Entonces 5.2 al cuadrado entre 50 más 4.8 al cuadrado sobre 40. Raíz cuadrada de esto, el valor de la desviación estándar de la distribución de diferencias de medias muestrales es igual a 1.06. Y aquí ya tengo este valor, ¿verdad? 1.06, z de alfa sobre 2 es igual a 0.025, ¿verdad? Entonces, área bajo la curva es igual, le voy a quitar, en este caso, bueno, este ya les había comentado. Ya aquí ya tenía el valor de z. Bueno, aquí nada más lo volví a poner otra vez, pero bueno, ya se los había comentado. Y luego ya nada más aplico directamente los datos que tengo. Es decir, la diferencia de medias muestrales 1 y 2, que nos dio a 1.75, más menos z de alfa sobre 2, que es de 1.96, que multiplica al valor de sigma de x1 menos x2, que es de 1.06. Entonces, esto da 1.75 más menos 1.96 por 1.06, queda como 1.75 más menos 2.08. Es decir, el límite mayor va a estar entre la suma de 1.75 más 2.08, el límite mayor va a ser de 3.83. A ver, un segundo. 3.83 el límite mayor. Y el límite menor va a ser de 1.75 menos el valor de 2.08. El límite menor va a ser de menos 0.33. Ok, intervalo de confianza del 95% para diferencia de medias poblacionales 1 y 2 es menos 0.33, 3.83. Ese sería el resultado, jóvenes, del problema anterior. Y conclusión, como este intervalo contiene 0, no podemos tener un 95% de confianza en que la media poblacional 1 sea diferente de la media poblacional 2, o en que los estudiantes hombres vean más tiempo la televisión
que las estudiantes mujeres. ¿Ok? Pues es por eso, más que nada. Pues porque puede haber una variación en cuanto al resultado. O sea, un valor es es negativo, menor a cero. Y al tener esto, pues no puedes tener, pues digamos que la confianza necesaria para poder decir que pues es completamente diferente. Porque también tenemos el caso pues, de que el límite es un poquito grande, o sea, el rango es un poco elevado, para tener un 95% de confianza, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es esto. Ya el resultado, pues, en caso de que tengan que resolver este problema, un problema parecido, termina el problema en el intervalo de confianza. O sea, aquí terminaría el problema. ¿Preguntas, dudas, jóvenes, acerca de este problema? La clase pasada me fui muy rápido al explicarlo y dije, no, pues voy a explicarlo bien para que quede bien claro, ¿verdad? Porque aquí ya estamos aplicando el otro capítulo que es inferencias. Aquí ya no es prueba de hipótesis, aquí ya es inferencias sobre la comparación de dos parámetros. En este caso, ¿qué estamos comparando? Estamos comparando a μ1 con μ2, media poblacional 1 con media poblacional 2. 1.75 es la diferencia de medias muestrales, 1 y 2, que vendría siendo esta. Uh-huh. Aquí ya te las da, nada más las restas. Esta, y luego ya. Lo difícil es sacar Bueno, pues realmente no es difícil. Nada más ya aplicar los datos y al final sacar el rango con esto. Con el más menos ya sacas el rango. La Z la obtienes por medio de la tabla, ¿verdad? Y por medio de alfa. ¿Cómo te vas a la tabla? Teniendo el valor de alfa. Si la fórmula dice alfa sobre 2, entonces al alfa lo divides entre 2. En este caso, alfa es lo que le falta a la confianza. Es la significancia, eso es alfa. Entonces, lo que le falta a la confianza, dividido entre 2, multiplicado por la desviación estándar, que es esta fórmula de acá. Pues, esta. Bueno. Ok, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. Si les falta tomar captura o algo, pues nomás me dicen y igual me regreso, no hay problema. Bueno, ya estamos casi terminando el contenido. Es muy probable que a lo mejor la próxima semana voy a tener que ir agregando más contenido al curso. Nada más que el examen, pues sí va a abarcar hasta este contenido que terminemos, o sea, ya que terminen y de ver todo lo que viene es lo que va a abarcar el examen. O sea, no quiere decir que se te quede, sino ya, o sea, ya lo último y y ya lo que yo escriba o lo que vaya añadiendo, pues como quiera, va a servir para completar, en este caso, el tiempo, los temas también. Bueno, vamos a ver otro tema. Vamos a ver otro tema. Este tema es inferencias sobre la comparación de proporciones poblacionales o porcentajes. Habíamos visto el anterior, inferencias sobre la comparación de dos parámetros. En este caso es intervalos con respecto a diferencia de medias poblacionales, 1 y 2. En este caso no van a ser medias poblacionales, van a ser proporciones poblacionales. O sea, a diferencia, acuérdense, de una media cuando haces, por ejemplo, ya sea una prueba de hipótesis o algo con respecto a MU, a una media muestra, a una media poblacional, o una prueba con respecto a una proporción, ¿verdad? Una varianza. En este caso es una inferencia. Eso es lo que también quiero dejarles claro, porque no todos los temas son iguales. O sea, para todos los temas se aplican las mismas tablas, pero no quiere decir que sea el mismo procedimiento, ¿verdad? Es diferente. Una cosa es estimación, prueba de hipótesis, muestreo y inferencias. La estadística que estamos viendo ahorita va más relacionada con esto, con lo que estamos viendo ahorita de las inferencias.
cómo llegar a hacer inferencias a comparación de la otra estadística, que es la estadística descriptiva, que fue la que vieron en el curso pasado, que básicamente es lo básico de la estadística, probabilidad estadística, datos de conteo, problemas aplicando cuartiles, varianza, cuartil, media poblacional, pues es prácticamente casi lo mismo, pero de forma más básica. Percentil, por ejemplo, pues es la base teórica de la estadística. Aquí ya lo vemos un poquito ya más aplicado a, como les comentaba, inferencias, ¿verdad? Inferencias de población, en este caso, estimaciones, inferencias, pruebas, etcétera. Bueno, entonces, inferencias sobre la comparación de proporciones poblacionales o porcentajes. Distribución muestral de diferencias de proporción poblacional. En este caso, diferencia de proporción poblacional 1 menos proporción poblacional 2. En este caso tenemos distribución muestral. O sea, de proporción poblacional hago referencia a esto. Cuando estoy comparando proporciones poblacionales, es proporción 1 menos proporción 2, por ejemplo. Si quiero comparar dos proporciones, que pueden ser tomadas a partir de dos poblaciones diferentes. Ok. Cuando quiero hablar un poquito más acerca de esto, llego al término de distribución muestral. Ok. ¿Distribución muestral de qué? Distribución muestral de diferencias de proporciones poblacionales 1 y 2. Muchas aplicaciones prácticas se refieren a datos cualitativos que deben colocarse en una o dos categorías. En el caso de los problemas de una muestra que encontramos en el capítulo anterior, vimos que como consecuencia del teorema del límite central, la distribución muestral de la proporción muestral, que en este caso, bueno, pues hago referencia directamente con la estimación, que es la estimación igual al dato sobre el tamaño de la muestra, es aproximadamente normal con el valor de media poblacional P es igual a la proporción. Y desviación estándar de la distribución muestral es igual a la raíz cuadrada de P que multiplica 1 menos P entre N. ¿Ok? Que es la desviación estándar de la distribución muestral de P. Y esta es la media de la distribución muestral de P. O sea, ambos están relacionados directamente con P. Tanto la media poblacional como la desviación estándar de P. ¿Por qué? Están relacionadas con la población porque hago, en este caso, quiero relacionar directamente con la distribución muestral con la media población, o la población en este caso. Distribución muestral con la población. De una distribución muestral igualo, en este caso, la media de la distribución muestral con la media, en este caso, poblacional, en este caso vendría siendo el valor de la proporción. Y cuando hablo de desviación estándar de la distribución muestral, también hago con una desviación estándar, pero en este caso de la proporción. Bueno. Vamos a ver. Cuando el muestreo procede de dos poblaciones binomiales, cuando el muestreo procede de dos poblaciones binomiales y se trabaja con dos proporciones muestrales, la distribución muestral, que es la diferencia de P1 menos P2, es aproximadamente normal para tamaños de muestra grande, que en este caso, pues, aplico las fórmulas que ya habíamos visto para tamaños de muestra. En este caso, saber si es grande o es pequeña, el tamaño de la muestra, por decir, si tenemos una muestra 1, ese tamaño de la muestra 1 multiplicado por el valor de P, nos tiene que dar mayor o igual que 5 para decir que es grande. O que ese tamaño de la muestra multiplicado por 1 menos P1, que sea mayor o igual que 5. Y así podemos decir que es una muestra grande y que se utiliza la Z como tabla. O también tenemos en este caso que hacerlo con la muestra 2, ¿verdad? Al mismo tiempo que lo podemos hacer con la muestra 1, lo podemos hacer también con la muestra 2 para la proporción 2. Ojo,
Para la muestra 1, aplica la proporción 1. Para la muestra 2, aplica la proporción 2. Es la misma fórmula. Muestra 2 por la proporción 2 mayor o igual que 5. O muestra 2 que multiplica 1 menos la proporción 2 mayor o igual que 5. Y eso se aplica lo mismo. Un segundito. Me estoy ahogando aquí. Ok. Le voy a... Igual si les falta algo, igual ahí le pueden tomar captura, ¿verdad? Ok. Entonces, P1 y P2, entonces P1 y P2 tienen distribuciones muestrales aproximadamente normales. Así que su diferencia, que es P1, así que su diferencia, P1 menos P2, también tiene una distribución muestral aproximadamente normal. Pues sí, porque las distribuciones son normales. Por lo tanto, las diferencias de proporciones tienen que tener también distribución muestral normal. O sea, al final de cuentas lo que cambia nada más es que se están restando ambas proporciones. Se está restando proporción 1 menos 2. Pero pues si sabemos que, pues que tienen distribución normal, pues también aplicaría para esta diferencia. Ok. Las propiedades siguientes de la distribución muestral de P1 menos P2 son válidas. Vamos a ver. Propiedades de la distribución muestral de P1 menos P2. La distribución es aproximadamente normal. Número 1. Número 2. Media de la diferencia de proporción poblacional 1 menos la proporción poblacional 2 es igual a la proporción poblacional 1 menos la proporción poblacional 2. ¿Ok? O sea, la distribución de la media, o sea, la media de la distribución tiene que ser igual a las diferencias de proporciones de 1 y de 2. Y por último, número 3, tengo que la desviación estándar de la diferencia de proporciones 1 y 2 es igual a la raíz cuadrada de la proporción 1 que multiplica a 1 menos la proporción 1 entre el tamaño de muestra 1 más la proporción 2 que multiplica a 1 menos la proporción 2 entre el tamaño de la muestra 2. Bueno, y de aquí, donde P1, o sea, la proporción 1, es la primera proporción poblacional, P1. P2 es la segunda proporción poblacional. N1 es el tamaño de la primera muestra, N1. Y N2 es el tamaño de la segunda muestra. Ok. Bueno, pues vamos a aplicar estas fórmulas ahorita para los problemas siguientes. Vamos a ver el problema de ejemplo número 1. ¿Qué nos dice? Problema de ejemplo número 1. Si quieren anotarlo, si quieren tomarle captura. Al final de cuentas, como quiera, para su examen sí va a ser importante que pasen toda la información a su libreta. Bueno, problema de ejemplo número 1 dice lo siguiente. Los hombres y mujeres adultos radicados en una ciudad grande del norte difieren en sus opiniones sobre la promulgación de la pena de muerte para personas culpables de asesinato. Se cree que el 12% de los hombres adultos están a favor de la pena de muerte, mientras que solo el 10% de las mujeres adultas lo están.
mientras que solo el 10% de las mujeres adultas lo están. Si se pregunta a dos muestras aleatorias, una de 150 hombres y otra de 100 mujeres, su opinión sobre la promulgación de la pena de muerte para personas culpables de asesinato, determine la probabilidad de que el porcentaje de hombres a favor sea al menos 3% mayor que el de mujeres. Determine la probabilidad de que el porcentaje de hombres a favor sea al menos 3% mayor que el de las mujeres. O sea, al final de cuentas es esto, o sea, tengo que llevar a cabo las fórmulas, tengo que sacar Z, ya con la Z, pues sacar la probabilidad. Acuérdense que saco una probabilidad con respecto a diferencias de proporciones poblacionales, una de la otra, en este caso una tiene que ser mayor que la otra, igual al 3%, para que después hacer esa correlación con Z y poder irme a la gráfica con Z y saber, en este caso, cómo infiere directamente. O sea, cómo infiere el valor de la probabilidad, cómo infiere Z para poder obtener el valor de la probabilidad. Ok. O sea, al menos 3% mayor que el de las mujeres. Utilice las propiedades de la distribución muestral de P1 menos P2. Ok. Voy a darle tantito para abajo. Fíjense bien. Pues lo primero es esto, ¿no? Que la media de la distribución de la diferencia de P1 menos P2 es igual a P1 menos P2. ¿Cuál sería la proporción poblacional 1 y la proporción poblacional 2? De acuerdo a los datos que tengo, en este caso, sería el 12%, ¿no? En los hombres y en las mujeres el 10%. Pero bueno, eso es con respecto a la proporción poblacional, porque una cosa es el tamaño de la muestra y otra es la proporción. Cuando hablamos de una proporción, generalmente se manejan en porcentajes, la mayoría de las veces. O sea, el porcentaje de hombres y el de mujeres. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Pues tengo que sacar primero al porcentaje de hombres restarle el de mujeres. Pero ojo, no se manejan porcentajes directos. Acuérdense que los porcentajes únicamente es una representación de una proporción o de una cantidad, de cierta manera. Pero no se hace el cálculo matemático o estadístico directamente con el porcentaje, sino que se tiene que convertir a decimales. O sea, si lo tienes en porcentaje, tienes que expresarlo en la operación matemática en decimal. Entonces, punto 12 menos punto 1, menos punto 10. Entonces, el valor de la media de la distribución de la diferencia de proporción poblacional 1 y 2 es igual a la diferencia de las proporciones poblacionales 1 y 2. Punto 12 menos punto 10. Esto es igual a 0.02. Bueno, ese es el primer paso porque es el que tenemos acá. El siguiente paso es obtener la desviación estándar. Estas, ambas, las voy a llevar. ¿A dónde las voy a llevar? Estas. A la Z, ¿no? Al final de cuentas, lo que quiero calcular es Z. Entonces, tengo media de la distribución muestral, 0.02. Error estándar de las diferencias entre las proporciones muestrales. Media de las diferencias de proporciones muestrales, 0.02. Error estándar de las diferencias entre las proporciones muestrales es, y voy a aplicar esta fórmula, la que les había dado, que esto es de acá, para error estándar. O desviación estándar, es lo mismo, al final de cuentas una desviación es un error. Entonces, ¿qué hago? Sigma de P1 menos P2 es igual a la raíz cuadrada de P1 que multiplica 1 menos P1 entre N1 más P2 que multiplica 1 menos P2 entre N2. ¿Cuánto vale P1? Punto 12. Entonces sería raíz cuadrada de punto 12 que multiplica 1 menos punto 12, que es punto 88. O sea, punto 12 por punto 88 entre N1. ¿Cuántos hombres son? 150. Y la otra muestra es de 100 mujeres.
O sea, la primera muestra de hombres son de 150 y la de mujeres son 100. Entonces N1 son 150. Entonces es 0.12 por 0.88 entre 150 más las mujeres, que es 0.10, que multiplica a 1 menos 0.10, 0.9. O sea, 0.1 por 0.9 entre 100, porque son 100 mujeres. Entonces obtenemos el valor del error estándar. ¿Cuánto nos da? A ver. Ojo, estas no están al cuadrado. Son así directas. Es 0.12 por 0.88 entre 150 más 0.1 por 0.9 entre 100. Raíz cuadrada de todo eso. Y eso nos da el resultado. A ver si lo pueden poner ahí en la calculadora a ver cuánto les da. Bueno, les voy a dar el resultado y ustedes ya lo continúan ahí. Por lo pronto nos quedamos aquí y vamos a continuarlo el día de mañana. El resultado da a 0.04. Entonces, el error estándar de las diferencias entre proporciones muestrales es de 0.04. Y el valor de la media de las diferencias entre proporciones muestrales es de 0.02. 0.002, 0.02 contra 0.04 de el error estándar. Estamos a la mitad del problema. Lo vemos el día de mañana, lo terminamos y vemos otro. Ok. Y mañana cerramos mañana cerramos prácticamente ya lo del examen. Ya la próxima semana vamos a seguir viendo temas como quiera, complementarios, ¿verdad? Bueno. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Queda un minuto.